No son 30 pesos, son 30 años. Seguramente usted recuerda esa frase que se convirtió en un verdadero mantra en medio de la violencia desatada a partir de octubre de 2019 en Chile. Probablemente usted me dirá que es una buena fórmula de expresar una idea o un planteamiento, incluso una buena fórmula de marketing político. Y probablemente tendrá razón, por eso se hizo famosa tan rápidamente. Pero es mucho más. O quizás se hizo famosa precisamente porque representa mucho más. Es una frase con una muy fuerte carga ideológica. En ella está contenida la idea de que los problemas de Chile no se han solucionado simplemente porque no se ha querido. La idea, en cierta forma, de que hay un enemigo a derrotar para siempre, o un enemigo al cual cavarle la tumba, que sería el neoliberalismo, el sistema, el modelo, para que una vez hecho eso, todos los problemas se resuelvan, casi por arte de magia, casi como si existiera un hada, como en los cuentos infantiles, que pudiera tocarlo todo y arreglarlo todo milagrosamente. Por extraño que sea, esto no es tan curioso en las discusiones políticas. Esto es ni más ni menos que los futuros perfectos que suelen prometer las ideologías, que plantean que todos los problemas tienen soluciones simples y que por lo tanto, si se sigue la ideología, que si se acata todo lo que esa ideología sostiene o indica, la realidad se convertirá de nuevo, casi por arte de magia, en una suerte de virtual paraíso terrenal. ¿Se acuerda cuando desde la ideología nos dijeron que todos los problemas de la educación pasaban por el lucro y que si terminábamos con lo que se llamaba o a lo que se trataba peyorativamente de educación de mercado, íbamos a tener de inmediato y sin más una muy buena educación en todos los niveles? Bueno, lo que tuvimos en cambio fue un deterioro sostenido en la educación, alta deserción, destrucción de los liceos emblemáticos que habían tenido una larga participación en la historia de Chile y un efecto muy grande precisamente como medios de promoción social y de desarrollo de distintos sectores de la ciudadanía y del país a lo largo del tiempo. Y además el abandono de los liceos emblemáticos. Como dijeron algunos desde ideología, parece que se trataba más bien de aumentar el Estado y no de tener mejores resultados. Tanto que gradualmente las pruebas, las evaluaciones, los controles, las mediciones de calidad se fueron eliminando. Se acuerda incluso que este país ha ganado la mención como uno de los que menos clases tuvo o más tiempo tuvo cerrados, mejor dicho, los colegios durante la pandemia, con todos los efectos negativos que eso significa y que demorarán mucho no solo en corregirse, sino que en poder apreciarse completamente. ¿Se acuerda cuando nos dijeron desde la ideología también que la delincuencia era consecuencia de la opresión del sistema? Que los culpables en el fondo eran, en el caso de las encerronas, por ejemplo, quienes compraban vehículos de mayor valor, o en el caso de ciertos delitos, quienes tenían cosas muy valiosas y no las entregaban de inmediato, cometían el error gravísimo de defender lo que era de ellos, o de querer mantenerlo simplemente. ¿Se acuerda que nos dijeron que la destrucción de las calles, la degradación de los barrios, la proliferación del comercio ilegal, era algo de lo que no había que preocuparse tanto, no era tan grave? Bueno, hoy día lo que tenemos es una crisis gravísima de seguridad en Chile, que no solo incluye delincuencia común, que incluye narcotráfico, que incluye terrorismo. ¿Se acuerda cuando desde esa ideología nos dijeron que los problemas de terrorismo en la Araucanía se solucionaban cambiando el lenguaje, empezando a hablar de otra manera y siendo comprensivos, y que entonces se acabaría? Nada de eso ha ocurrido. Desde esa ideología nos dijeron también que no había que hacer nada respecto de la inmigración ilegal, que no había que temer a la inmigración ilegal en ningún caso, que había que dejar que simplemente se cometieran delitos y no hacer nada al respecto, porque hacerlo no era más que una muestra de racismo y de xenofobia, que cualquier intento por ordenar, por hacer cumplir la ley, nada más que eso,
hacer cumplir la ley era una demostración de racismo y xenofobia. Bueno, lo que hoy día tenemos entre manos como país es algo mucho más grave, una crisis que ya tiene a esta altura ribetes de crisis humanitaria y que en muchos sentidos, y muy lamentablemente, se ha convertido también en un factor de presión en contra de la población extranjera a la que se suponía que se iba a ayudar. También aquí es consecuencia de la ideología. ¿Se acuerda cuando nos dijeron desde la ideología que había mucho dinero por gastar en Chile, que no había que preocuparse, que las restricciones o las precauciones o las advertencias de lo que podía pasar si se hacían ciertas cosas, los retiros u otras medidas, eran preocupaciones indebidas, exageradas? ¿Recuerda usted a algunas personas que nos dijeron que incluso no había que preocuparse tanto de la matemática porque no era tan relevante? Bueno, después nos dijeron que no era importante crecer, sino que más bien decrecer, porque si éramos todos más pobres íbamos a ser más felices. Hoy día lo que tenemos es inflación, desempleo y serios problemas económicos. Esta es la misma ideología que en el fondo nos dice que en lugar de explotar la oportunidad que para Chile representa el litio, es mejor preocuparse de que el Estado mantenga el control. Es la que nos dice que más importante que preocuparse por tener buenas pensiones es asegurarse de que el Estado controle efectivamente el sistema de pensiones. Es la que nos dice que es más importante que preocuparse de la salud de los chilenos es asegurar que no hayan prestadores privados o que los que existan, prestadores u operadores privados, sean fuertemente controlados por el Estado. El problema de la ideología, de esta clase de discurso ideológico, es que promete algo que no es posible, a sabiendas que no es posible, y por lo tanto genera ilusiones en las personas. Genera la expectativa de que si se cumplen todas estas ideas o se siguen todos estos planteamientos, el futuro será necesariamente mejor, hasta que se enfrenta a la realidad, a lo que algunos han llamado el muro de la realidad, que no es un problema de no querer hacer o no querer corregir, es un problema simplemente de reconocer cómo las cosas son. Usted sabe, igual que yo, que incluso si quiere cambiar algo, si quiere arreglarlo, si quiere corregirlo, lo primero que tiene que hacer es entenderlo. Tiene que conocer la realidad, tiene que aceptarla, incluso si quiere modificarla, porque tiene que entender cuáles son los procesos que permiten hacerlo. Esa es la gran diferencia entre un sistema institucional que, respetando derechos y entendiendo los procesos graduales, trata de ir mejorando la condición de vida, o mejor, abriendo las posibilidades para que las personas vayan desarrollando actividades que les permiten mejorar sus condiciones de vida, a uno que mantiene la prédica, o en que se mantiene la prédica de esta clase de ideología, que prometen una suerte de paraíso en la tierra, que venden hoy día ilusiones y que condenan a las generaciones futuras a cosechar gigantescas decepciones. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.